las estas pruebas de aviación. Ay, pero ni vas a avisar. Ay, avisa. ¿Qué entendí? Vas a hacer esto. A ver. Así como está Luis, con la Michelle. Todas para acá. Vi que me fui a cambiar. ¿Qué onda? Bienvenidos a mi canal, El Cuarto Oscuro de Alquia. Yo soy Alquia y prácticamente este canal sirve para mí como una bitácora en la que yo puedo hacer algunas reflexiones y desarrollar temas que van apareciendo en mi práctica a través del tiempo. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema, quiero discutir un tema. El video de hoy lo he titulado La espiritualidad de la materia. Y bueno, primero quiero mencionar algunos, no. Ok. Quiero hablar de algunos puntos para abordar este tema. El primer punto es el tema del cristianismo versus satanismo. En este punto, pues podemos analizar el cristianismo y cómo esta doctrina a través del tiempo le vendió o nos quiso vender la idea o le vendió la idea a muchas personas de que
este plano era una suerte de castigo, digámoslo así, pues por el pecado, por los pecados que cometieron Adán y Eva en el jardín del Edén, ¿verdad? Em, este pensamiento cree que nuestra existencia en este plano, en este mundo físico, pues es consecuencia de ese castigo por haber roto las leyes divinas y que Dios nos expulsó, ¿verdad? Expulsó a Adán y a Eva del paraíso y este es el resultado, ¿verdad? Digamos. Entonces, yo voy a retomar o yo retomo una idea de el satanismo laveyano creado por Anton LaVey, en donde pues este compa pensaba o decía, muchas personas lo malinterpretan como un tipo de humanidad, o sea, el satanismo como estas ramas humanistas. Yo no lo veo así. Yo como lo veo, sí, claro, es muy humanista porque se centra en el aquí y en el ahora y en el desarrollo del individuo de una manera integral, ¿verdad? Pero siento que estas corrientes humanistas tienden más hacia esta parte de la psicología, digamos, ¿cómo se podría decir? Mm, pues es una psicología que muy clínica, que entiende a la sombra y a estas partes del ser humano, pero solo a través de la categorización, ¿verdad? Y entiende al ser humano a través de una categoría que es patológica, digamos, narcisistas, sociópatas, psicópatas, etcétera. Todo este espectro de trastornos psicológicos, digamos, es la sombra, ¿no? Disculpen que estoy tratando de darle claridad a este tema porque lo estoy desarrollando. No lo he escrito, lo estoy desarrollando en base a reflexiones que tengo, en base a cosas que veo dentro del sendero, sobre todo dentro del satanismo. Digamos que yo me enfoco o me baso en filosóficamente en el satanismo lavellano, pero recordemos que Anton LaVey fue un ateo. Entonces, él creía en la figura de el diablo, de Satanás, de Lucifer, pero solo los veía como los entendía como arquetipos, figuras de poder. Él vio el miedo que está asociado a la figura del diablo y él a través de conectar con esa figura, con ese miedo y con todo aquello que se esconde en esa sombra de la figura del diablo. Pero él no creyó en el diablo como una entidad. En la actualidad hay corrientes de satanismo teísta que creen en el diablo, en Satanás, en Lucifer, como entidades. Y se trabaja con esta figura de diferentes maneras, ¿verdad? La forma en la que yo vivo y entiendo mi propio satanismo, que es mío, y no forzosamente debe alguien sentirse identificado o debe representar a alguien, pero
Yo digamos que lo divido en dos partes. Utilizo el satanismo labeyano como una base filosófica para mi práctica, pero mi práctica en la praxis es teísta. Esto quiere decir que considero que Satanás, Lucifer, los demonios, los dioses oscuros, las diosas oscuras, son entidades reales. Existen, tienen una influencia en nuestro plano y su poder aumenta conforme más gente cree en esta figura. Ok, dicho esto, quiero entonces ahora ahondar en esta parte de la discusión de un principio en la que hablaba acerca del cristianismo, ¿ok? El cristianismo entiende que esta encarnación, digamos que es un castigo, es casi como un reino infernal al cual venimos a sufrir por pagar por nuestros pecados. Y si somos buenas personas, seguimos las leyes divinas y somos fieles y adoramos a Dios como ellos lo entienden y si actuamos en base a estas leyes, eso nos va a garantizar la entrada a el paraíso. Y digamos que la vida después de la muerte es la que va a tener un valor. Va a ser la vida eterna, una vida llena de dicha, de gozo, de disfrute, pero no es un disfrute carnal, es una dicha por estar ante la presencia del Creador. Ok, digamos que de este lado, de la derecha, tenemos este pensamiento muy del judeocristianismo y de las religiones abrámicas, ¿verdad? Y de este lado están estas nociones dentro del satanismo, como lo expresaba Anton LaVey, que era vivir en el aquí y en el ahora y prácticamente disfrutar de las experiencias del cuerpo y de la carne y de la materia, lo que sentimos a través de nuestros sentidos físicos. Entonces, tomando esto como referencia, quiero entonces empezar a explorar dentro de el pensamiento satanista, que es lo que en realidad a mí me interesa, ¿verdad? Y en lo que yo estoy metida. Entonces, quiero tomar una figura, un símbolo mágico muy ligado a el satanismo, que es el pentagrama invertido. Ok. Sabemos que el pentagrama con la punta hacia arriba representa al espíritu. Está la tierra, el agua, el aire, el fuego y el espíritu, ¿ok? La punta hacia arriba simboliza que el espíritu gobierna sobre la materia y es un indicativo de el camino de ascensión que estas vías toman, que es hacia arriba. Nosotros, satanistas y todos los que usamos este símbolo con la punta hacia abajo, entendemos que el espíritu no significa, muchos dicen que la materia domina al espíritu y que esta, digamos que, o sea, el espíritu queda como en un segundo plano.
Por mucho tiempo considero que fue así y que este acercamiento a la materia, a la carne, era un tanto burdo. Era como mucho disfrute de las experiencias mundanas que muchas veces llevó a muchas personas a su autodestrucción, a enfermedades de transmisión venérea, enfermedades venéreas, este, y en general praxis un tanto cuestionables por su seguridad y su impacto hacia la salud. Entonces, la forma en la que yo lo veo o me gusta verlo es que esta punta que para nosotros significa que el camino de ascensión o de iluminación es hacia abajo, descendiendo en primera hacia el plano de la materia y en segunda hacia nuestro infierno personal. Es un movimiento al que le llaman de catábasis, de descenso. Entonces, para mí, dentro de mi visión, el espíritu no es que quede relegado y la materia sea la que domine. Para mí significa que el espíritu, la espiritualidad, la podemos vivir y experimentar en este plano. No, para mí no significa que necesitamos forzosamente pasar al otro lado para poder, o sea, a la vida eterna, para poder conectar con el mundo espiritual y el espíritu. Porque para los, para esto, digamos que para este pensamiento, la comunicación, los espíritus no son malos, ¿verdad? Solo que uno solo se puede comunicar con ellos cuando uno mismo ya es espíritu y ha trascendido al reino espiritual. Cuando se hace aquí en el plano físico, el tratar de comunicarse con espíritus es cuando esta visión lo ve como algo diabólico y algo antinatural, porque no conciben que lo espiritual resida en este plano material. Entonces, ¿qué es la espiritualidad de la materia? La espiritualidad de la materia es dejar de entender a la espiritualidad como estos yogis, estas personas que ayunaban y estaban en un estado de, digamos, como pobreza consciente porque ellos le elegían. eh, y entender que no es necesario rechazar esas experiencias. Digo, al final de cuentas, yo abogo mucho por el libre albedrío. Eso es lo que nos vuelve herejes, el tener la capacidad de decidir algo diferente a lo establecido. Al final, estas reflexiones pues son para aquellos que resuenan con este sendero, con este camino y con esta perspectiva. Yo no busco, digamos que este es un disclaimer, ¿no? Que es que yo no busco hacer algún tipo de proselitismo, no busco cambiar la mentalidad de las personas allá afuera, no busco que los cristianos o los católicos o estas personas de cualquier denominación se conviertan al satanismo ni hacer propaganda, no. Yo este mensaje lo quiero compartir con aquellas personas que ya resuenan con estas corrientes siniestras. Tan tan. Entonces,
Dicho esto, esta forma de vivir la espiritualidad dentro de la materia, dentro de lo mundano, es entender que, ok, bueno, aquí entra algo, ¿verdad? Desde mi perspectiva, y muchos podrán decir o considerarme como un cierto tipo de un cristiano invertido, pero considero que en realidad en la historia del mito del Génesis y en esta parte del árbol de cuando Adán y Eva comen del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, la visión que sostengo y que comparto con muchas otras personas es que Dios es la figura que nos quiere mantener esclavizados al tenernos ignorantes, al tenernos como el resto de los animales. Pero Él, al crearnos a su imagen y semejanza, crea el primer acto de deificación. Aquí vamos a entrar en un tema que muchos satanistas y muchas personas dentro del sendero de la mano izquierda han empezado a decir de absurdo o a tratar de refutar, que es la autodeificación. Ok, para mí, eh, y puede parecer mucha información, ¿verdad? Pero iré despacio, ¿va? Para mí, esto que yo les acabo de contar de el movimiento de descenso hacia nuestro infierno personal, digamos que es la forma en la que nosotros alcanzamos ese proceso de autodeificación. Muchos, pues obviamente lo relacionarán con el clifot, ¿verdad? El árbol clifótico, el de descenso a través del árbol clifótico. Sí, es ese proceso, ¿verdad? Muchas personas por la psicosis espiritual que estamos viviendo en estos momentos, siento que empezaron a ver que estas personas que hablaban de el proceso de iluminación oscura empezaron a quedar deschavetadas, digámoslo así, ¿no? Y empezaban a hablar de que dioses oscuros o demonios o entidades se acercan a ellos como si fueran algún tipo de elegidos sin haber tenido ningún tipo de preparación, de hacer llamados, llevar algún tipo de proceso de monolatría, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo siento que empezó a haber tal auge de todas estas personas que empezaron a tener demasiado pensamiento mágico sin aterrizarlo. Ojo, yo no estoy diciendo que el pensamiento mágico sea malo o que vivir usando el pensamiento mágico o con mucho pensamiento mágico en nuestro día a día sea algo malo o algo negativo, que es lo que escucho que muchas personas empiezan a argumentar. Lo que considero es que estas personas hicieron lo opuesto a lo que los cientificistas, digámoslo así, o las personas que se basan solo en la razón han hecho, que ha sido subir en ese sendero negando al otro. Para mí el equilibrio es cuando nosotros realizamos este entrelazamiento
de ambos conocimientos, la razón y la intuición. Cuando entonces nosotros hacemos esto, podemos vivir a través de o tener un pensamiento mágico y atribuirle a todo una explicación mágica sin volvernos locos, porque también somos capaces de ver las explicaciones de la razón, de la ciencia, de la lógica, y eso nos permite enraizarnos. De igual manera, siento que muchas personas empezaron a adentrarse a consumir mucho contenido, mucho conocimiento de grimorios, de libros de magia, de ocultismo, de temas esotéricos, y empezaron a estar mucho en su mente, a generar formas paranoicas o vivir desde mucha teoría conspiracional, mucho, ¿cómo se puede decir? Sí, a estar mucho como en la mente, al grado de que saturaron tanto su mente que, ¡pum!, se desconectó. Y eso se debe a que nunca lo practicaron, nunca lo aterrizaron y lo pusieron en práctica. Entonces, dicho esto, aquí viene mi tercer punto, que es el desarrollo de esta espiritualidad de la materia o como muchos le llaman, el sendero o el camino de la carne. ¿Qué es esto? Ok, el camino de la carne se basa en visualizar o comprender que este mundo es profano, ¿verdad? Tenemos todas estas experiencias mundanas, comer, dormir, ir al baño, tener relaciones, ir a trabajar o tener algún tipo de servicio, etcétera. Y atribuirles o ver en ellas un valor espiritual, ¿ok? Esto significa que sí, claro, es importante tener un altar, un espacio en el que podamos realizar nuestros llamados, nuestras prácticas, nuestras meditaciones, etcétera. Sí, es importante. Pero esta visión expande esa espiritualidad hacia otros ámbitos y podemos entonces meditar y conectar con una fuerza superior mientras hacemos algo tan mundano y tan profano tal vez como ir al baño, ¿ok? Esto es algo que del otro lado verían como una aberración. ¿Cómo le voy a rezar? Aunque déjenme decirles que yo he escuchado en algún momento en un grupo de cuarto y quinto paso al cual asistí, escuché a un tipo que era cristiano, muy cristiano, de esos que literal se saben la Biblia y te la dicen, ¿no? Así como para educarte o algo así. Y que luego pues que era tanto como la chamba que él tenía que los momentos que casualmente él usaba pues era cuando
O sea, a lo largo del día, pues, ¿no? Era cuando iba al baño. Entonces, pues sí hay gente del otro lado que lo hace, ¿verdad? Obviamente, tal vez como un último recurso o pensando que ese acto en ese lugar pudiera ser no tan apto o no tan sagrado, pero abrazando esta visión oscura del camino de la carne, podemos entonces atribuirle un valor trascendental a una experiencia tan tal vez básica, profana, como el defecar, por ejemplo, ¿no? El tener relaciones sexuales, el comer, el tener una caminata de nuestro servicio. Bueno, en mi caso puedo irme desde mi servicio a mi casa caminando porque vivo en un pueblo, ¿verdad? Tal vez en la ciudad no sea eso tan viable, pero vaya, es la esencia es la misma, es transformar estos momentos mundanos en momentos con un potencial superior, digámoslo. Entonces, pues sí, esta es mi reflexión del día de hoy acerca de vivir la espiritualidad no solamente en nuestro espacio sagrado, no solamente cuando estamos de frente a nuestro altar con velas encendidas, incienso llenando el cuarto, un silencio monástico y las perfectas condiciones en un escenario perfecto para vivir nuestra espiritualidad, sino también aprovechar allá afuera. Ojo, aquí el punto y la diferencia de todos estos movimientos New Age que se desconectan de la realidad por vivir la espiritualidad es que es importante enraizarnos, entender que estamos en un mundo que está regido por leyes no solamente naturales, sino también leyes que han sido creadas por el hombre a través de distintos sistemas, ¿no? Entonces, es importante para este camino entender todo aquello que rige la materia, nuestro cuerpo, el dinero, las experiencias, los vínculos humanos, nuestra pareja, nuestra vida, nuestra experiencia en este plano. Es cambiar la visión de que este plano es un infierno al cual venimos a sufrir, a que sí es un infierno, claro, aquí este mundo, este reino, este plano es infernal, pero ¿cuál es el propósito de convertirnos en seres oscuros, en transitar una espiritualidad siniestra, si no vamos a ser demonios que reinen en el infierno de asfalto? Obvio es un camino largo que lleva procesos y eso es lo que siento que ha molestado a muchas personas dentro del sendero izquierdo. Que haya muchas personas hablando del proceso de
de el Clifford o el árbol clifótico, el proceso de la autodeificación, decir que han trabajado con tantos demonios, que todo esto que escuchamos y que ya sabemos, ¿verdad? Y que lo han hecho de una forma un tanto sin una estructura, sin una preparación, sin un entrenamiento, sin un rigor, sin una disciplina, sin una constancia, etcétera, ¿verdad? Se puede hacer, considero que se puede hacer, pero considero que la mayoría de las personas que están hablando de eso allá afuera, pues por algo están enloqueciendo, ¿verdad? Siento que se pueden obtener resultados, sí, sí se pueden obtener resultados. Por algo habemos tantas personas en estos caminos, no solo dentro de la oscuridad, sino también dentro de la luz. Tantas personas creen en la magia, en el poder de la magia, porque lo han visto, ¿verdad? O lo hemos visto. Pero entendemos que tiene sus limitaciones, que son las limitaciones que las mismas leyes físicas imponen en este mundo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esa es mi reflexión o mi pensamiento. Son cosas que he estado, digamos, rumiando en mi mente y de alguna u otra forma quería aterrizarlas. Como repito, estos videos son una prueba o un testimonio o una bitácora de mi práctica, digámoslo así. No tiene que ser forzosamente para nadie más que para mí, ¿verdad? Expresar aquello que estoy pensando y que muchas veces, o la mayoría de las veces, no puedo compartir con nadie en mi entorno, ya sea porque mi familia es muy católica y ve con malos ojos mis creencias y mis prácticas, y porque, siendo sinceros, pues en países como en el que yo vivo, México, pues la mayoría de las personas resuenan con alguna forma de religión abrámica, ¿no? Entonces suele ser complejo. Además que no tengo redes sociales, no uso Facebook, ni Instagram, ni X, ni TikTok, ni whatever, lo que sea. Entonces, pues sí creo que este es un intento de aterrizarme, compartir esto o expresar esto que pienso y que siento y no volverme loca en el intento. Pues bueno, eso es todo por el día de hoy. La neta, este día está muy rico, es de noche. No sé si puedan escuchar allá afuera, pero está lloviendo. Amo la lluvia, amo los días lluviosos. Me encanta este clima. Y me encantó haber compartido estos pensamientos, tal vez un tanto caóticos. Traté de estructurarlos un tanto para que sean comprensibles. Pero bueno, pues eso es todo. Bye.